Hola, soy su servidora, la profesora Mayra Contreras Helguera, con 25 años de servicio en la docencia. Por el medio de este video, quiero invitarlos a un curso que voy a dar inicio este día lunes 13 de julio y va a durar 3 semanas. Este curso es especialmente para los niños que van a ingresar a primero de primaria o niños que no han podido aprender a leer y escribir y también, ¿por qué no?, a niños que van a entrar a tercero de preescolar. ¿Por qué? Porque voy a dar inicio antes con la conciencia fonológica. No puedo enseñar a leer y escribir si no enseño la conciencia fonológica, ya que antes de enseñar a leer y escribir, tengo que enseñar el proceso de la preescritura, que viene siendo conciencia fonológica. Ustedes se preguntarán por qué y qué es conciencia fonológica. Si se dan cuenta, aquí está este niño y está diciendo sonidos. Y esta niña está. La conciencia fonológica trata de que el niño sepa reconocer sonidos. ¿Por qué? Y claro, otras cosas más. Vamos a dar inicio. Aquí está. ¿Qué es la conciencia fonológica? Pensamos, ¿qué es la conciencia fonológica? Bueno, conciencia fonológica es la habilidad para reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. No es lo mismo hablar que cuando se va a escribir. No es lo mismo. Es decir, es la prelectura. Antes de enseñar a leer y escribir, tenemos que enseñar conciencia fonológica. ¿Qué deben de adquirir los niños antes de la escritura? Conciencia fonológica es la construcción del propio lenguaje. El proceso de lectoescritura no empieza en la primaria como todos pensamos, que en la primaria es donde se empiezan a aprender a leer y escribir. No, sino desde que se nace por medio del lenguaje. Cuando empezamos a hablar, va evolucionando, pero ya desde ahí empieza la lectoescritura. Y con el paso de los años va evolucionando. ¿Por qué? Ahorita les explico. Procesos de la adquisición de la escritura. Aquí les voy a enseñar los procesos. Está el proceso presilábico y el proceso silábico. Aquí en el proceso presilábico, por lo regular, muchos niños llegan en esta forma. Cuando el niño está en el nivel presilábico y no desarrolló la conciencia fonológica en los años anteriores, el niño, cuando le decimos, escribe, supongamos, escribe Lupita o niño, por ejemplo, aquí el niño hace un dibujo y piensa que con hacer el dibujo, mamá, ya escribí, aquí está, y cuando uno va viendo, hizo un dibujo, pero ellos piensan que ya escribieron. O bien hacen un dibujo y le ponen cualquier letra. Puede ser que el niño, si sabe escribir su nombre, porque ya le enseñaron a escribir, pero esto se lo enseñaron por medio de nada más memorístico. Él entonces emplea sus letras, él conoce su nombre y aquí las va combinando y es cuando va escribiendo. Y él piensa que ella dice niño, zapato, cubeta. Bueno, brincándonos este proceso, pasamos al silábico. En el silábico, el niño ya va como entendiendo tantito. Por ejemplo, aquí él piensa, le decimos, a ver, escribe pelota. El niño hace el dibujo de pelota y aquí, si se dan cuenta, está la P, pero no pone las vocales. Pelota, no puso las consonantes. Pero también puede que escriba aquí las puras vocales. Pelota. Está la E, la O y la A que lleva pelota. Muchos padres al escribir eso dicen, mi hijo ya puede, ya lo va logrando. No, está en el nivel silábico y no tiene totalmente la conciencia fonológica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a estos dos niños se les va a dificultar mucho, aprender a leer y escribir porque no lo han desarrollado todavía. Y cuando llega hacia la primaria, se le hace muy difícil y por eso después cuando ya aprende a leer y escribir, cuando ya va a leer, no lo hace de una manera fluida porque no aprendió antes la conciencia fonológica. Vamos a pasar al otro. Aquí. Vamos con el proceso de adquisición de la escritura, aquí silábico, alfabético. Ahora,
Cuando el niño ya tiene silábico, alfabético, ya casi llega al alfabético, el niño ya empieza a escribir casi mariposa. Pero aquí se come todavía letras y va revolviendo mayúsculas con minúsculas. Mari, aquí le falta una R, di, po, una P, sa. Aquí ya casi va aprendiendo, pero no quiere decir que el niño ya sabe, porque lo escribe separado, deja espacios, él no sabe todavía que debe ir junto, porque no sabe la conciencia fonológica, no sabe contar todavía cuántas letras tiene, todavía él no sabe eso. Él trata de escribir, ya lo va relacionando, pero todavía le falta. Cuando llega al alfabético, el niño escribe, pero muchas veces, como le enseñaron al kinder o lo aprendió en la casa, revuelve todavía mayúsculas y minúsculas, aunque esté en el nivel alfabético. Y también tiene el problema que no emplea bien la ortografía, no deja los espacios correctos, no sabe todavía lo que es, puede estar en el nivel alfabético, pero cuando escriba, por ejemplo, la mariposa es amarilla o de colores, va a escribir todo pegado, no va a saber cuáles son los espacios. Por eso mismo es importante que nosotros como maestros enseñemos antes la conciencia fonológica, antes de enseñar a leer, porque el niño todavía no sabe. Vamos a pasar a la otra parte. Aquí estamos procesos por los que pasan los niños. Aquí estos niños deben de aprender, todos los niños deben de aprender desde que nacen y cuando tienen esta edad, de 3 a 4 años, ¿qué debe de saber el niño? El niño, como les digo, debe de aprender desde que nace en su vida familiar, en su contexto familiar. De 3 a los 4 años tiene que saber escuchar atentamente. Y eso la mayoría de los niños ya no escuchan atentamente. ¿Qué quiere decir? Seguir instrucciones. Si la maestra o el papá o no sé, le da una instrucción, a ver, vas ahí o haz las manos, arriba, abajo, un lado, o escribe, haz una casa y abajo le pones una pelotita, arriba le vas a poner un oso y luego el niño se pierde y no sigue indicaciones porque no está acostumbrado. Este es un grave problema porque cuando va a aprender a leer y a escribir, no sabe cómo seguir las instrucciones. Entonces, a los 3 y 4 años el niño tiene que saber escuchar atentamente y atender las indicaciones. Debe saber discriminar palabras en las frases, es decir, cuando hay una palabra, un enunciado, la niña tiene un vestido azul, también el niño puede ir cambiando las palabras de un lugar a otro y saber cómo acomodarlas. Ya en los de 3 a 4 años se puede discriminar palabras en las frases. ¿Cómo? Escribiéndolo, no, diciéndolo. Digo, mencionándolo. Aquí se puede decir si dos palabras riman. Los de 3 a 4 años, el niño ya debe de saber palabras que riman. Decir, por ejemplo, a ver, dime una palabra sencilla que rima. Y el niño debe saber qué es una rima y decir las palabras que están rimando. Melón, pelón, que terminan iguales. Sin embargo, son pocos los niños que saben cuáles riman. ¿Y por qué? Ustedes van a decir que por qué en esa edad tienen que saber cómo riman. Porque en casa la mayoría de los padres tienen la obligación de cantarles canciones a los niños que riman las canciones y contarles cuentos. Sin embargo, muchos padres no se dan a la tarea ni el tiempo de contarles cuentos, ni ponerles canciones. Y entonces el niño es por eso que llega muchas veces, o en el kinder muchas veces también no se les enseña, o sí se les enseña, pero no siguen instrucciones, porque en el hogar no se les da ese tiempo. Puede generar una rima sencilla y también dice que puede inventar una rima sencilla el niño, generar una muy sencilla de 3 a 4 años. A los 5 años, de 5 a 6 años, el niño puede discriminar palabras largas y cortas. Es decir, si está, por ejemplo, carretilla y está la palabra sol, el niño debe de ser capaz de decir, esta es una palabra corta, esta es una palabra larga. Y, por ejemplo, si vamos a poner, aquí hay muchas palabras cortas y largas, sin que sepa leer, a ver, hijo, sepárame las palabras cortas y largas, y el niño ya debe saber cuáles son. Sin embargo, muchas veces cuando no tienen la conciencia fonológica, no logran hacerlo. Entonces, si no logran hacer eso, ¿cómo van a aprender a leer y escribir? Y aquí dice, puede reconocer el sonido inicial de una palabra. Si uno le dice, a ver,
¿Con qué sonido se escribe sol? Y el niño debe decir con la S. No le estamos diciendo con qué letra, con qué sonido. ¿Con qué sonido termina sol? El niño va a decir con la L. ¿Con qué sílaba empieza mariposa? Y el niño dice con ma. ¿Y con qué sílaba termina mariposa? Con sa. Y no estoy diciendo que sepa escribir bien, sino que lo sepa decir por lo mismo que en su hogar y todo tiene que ir aprendiendo desde que nace hasta que llega a esa edad. Pasamos a otra. Aquí dice, ¿cuál es la importancia de la conciencia fonológica? Bueno, ¿cuál es la importancia? Aquí yo les enseñaría y debemos despertar, esto ya lo deben de saber desde que nacen, como les digo, pero como la mayoría de los niños se les hace difícil, esto es la conciencia fonológica, lo que yo les enseñaría y aparte otras cosas para que después posteriormente aprendan a leer y escribir. Dice conciencia fonológica. La importancia de la conciencia fonológica es que el niño sepa los sonidos, distinguirlos, sopa. Yo le digo, a ver, te voy a hacer una palabra y tú me dices qué palabra es, pero te la voy a decir por medio de los sonidos. O, a, ¿qué palabra dije? Y el niño debe de saber decir sopa. Pero si el niño no tiene la conciencia fonológica, no va a saber distinguir qué palabra dije. Te voy a decir una palabra, pero debes de decirme cuál voy a decir. Te lo voy a decir por medio de sonidos. A, s, a, masa. Tiene que saber lo que digo. Ahora, yo le voy a decir a él, quiero que me digas una palabra por medio de sonidos. Dime maceta. Y el niño rápido tiene que decir, a, s, e, a. Tiene que saber decirlo también, distinguirlo. Y por lo mismo, cuando no se le enseña la conciencia fonológica o no lo aprendió con el transcurso de sus años, inicios de sus años, es cuando se les dificulta mucho aprender a leer y escribir. Yo puedo iniciar y enseñarles, darles el curso, luego de enseñar a leer y escribir. Pero si él no tiene desarrollado esta conciencia fonológica, se va a llevar más tiempo y lo va a lograr porque puedo hacer que lograr que él lea por mucho en 2 meses. Yo puedo, sin que me meta con la conciencia fonológica. Pero cuando el niño lo haga, se le va a ir dificultando cuando lea, no lo va a hacer de una manera fluido y va a escribir, pero no va a dejar los espacios correctos. Un niño que aprende la conciencia fonológica, hasta cuando empieza a escribir, sabe detectar cuáles son los espacios que va a dejar. La, un espacio. Mariposa, un espacio. Es, un espacio. Amarilla. Entonces sabe que va a ir dejando espacios cuando se le desarrolla la conciencia fonológica. Pero cuando no, se le hace muy difícil. Ahora vamos a entrar a la conciencia silábica. La conciencia silábica es cuando se le dice al niño, dime una palabra con sílabas. A ver, ¿cuántas sílabas tiene mariposa? Y el niño dice, mariposa. 4. ¿Ok? Muy bien. Entonces puede empezar yo le puedo poner varias palabras y decirle, acá ponme las que tengan 4 sílabas, acá las que tengan 5, y así ya las puede ir dividiendo y apartando. Por eso aquí dice sopa. Y si se dan cuenta está por sílabas y este está por sonidos. Aquí vamos con esta. Por aquí, conciencia léxica. Aquí es cuando el niño ya sabe que aquí dice sopa. A ver, dime una palabra, sopa, mesa, zapato, porque sabe que es una palabra. Y cuando ya tiene la conciencia léxica, es cuando el niño es capaz de ir distinguiendo cuando uno dice un enunciado, irlo separando. La mesa es roja, pero la mayoría de los niños va la mesa roja todo junto, porque piensa que así como lo hablamos, lo va a escribir todo junto. Entonces, es importante que el niño tenga todos estos procesos, conciencia fonética, conciencia silábica y conciencia léxica. Se preguntarán, mi niño que va en primer grado y que va a pasar a segundo, ya sabe todo eso, pero no aprendo a leer y escribir. Señores, tengo que iniciar desde la conciencia fonológica, porque si no ha aprendido, quiere decir que se brincó este proceso y algo le está fallando. Entonces tal vez ustedes digan, no, mejor me voy a esperar que empiece a enseñar a leer y escribir, me voy a brincar este proceso y va a resultar lo mismo. Yo les puedo engañar y empezar a enseñar a leer y escribir sin enseñar esto. Pero tengo 25 años de experiencia
trabajando de maestra y yo, la verdad, he implementado muchas estrategias. Y ahorita ya tiene varios años que estoy implementando conciencia fonológica y me ha estado dando muy buen resultado en los niños y están aprendiendo a leer de una manera más fluida y más rápida. Y se les hace menos difícil y el niño no sufre tanto y va con gusto a la escuela porque ve que está aprendiendo.